Extraterrestre. Ser vivo originario de cualquier sitio ajeno a la Tierra. En la cultura popular, en la ufología y en la xenobiología, se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de cualquier sitio ajeno a la Tierra. La mayor parte de las personas solo tiene en cuenta esta definición al referirse a los seres provenientes del espacio exterior. Por lo general, la vida extraterrestre inteligente se asocia al fenómeno platillo volador. Etimología: alienígena. La palabra compuesta latina alienigna fue transliterada del griego os. De la raíz gramosol pasó al lat. Como alí, otro, extraño, dos lexemas como elementos componentes, alí, gen, que en lo literal y dicho conjuntamente significarán lo engendrado en otra tierra, siendo nombre común desde la antigüedad, se usó en sentido civil para legislar lo extranjero, lo ajeno, lo extraño a un reino o nación concretos. Con morfemas se derivaron en latín una familia de palabras sintéticas de significados extensivos, concomitantes y complementarios. Alien, alius. Otro de muchos alteres, otro de dos, a veces se toma por alius. Alienus, desigual. Alieno ajeno, conmutada en ajeno, lo que no nos es propio. Aliena, ajeno, referido a cosas, propiedades, cualidades, y alieni, ajeno, referido a personas. 4. Alienígena en inglés es alien, con exacto origen y mismo significado, ajeno con valor civil de extranjero, alóctono, foráneo, extraño. Extraterrestre. También es palabra compuesta extraterrestre, donde extra significa fuera por contraposición a intra o exter fuera. 6. Más propiamente se aplicaron sus derivadas exterus como lo nacido en el exterior, lo exterior hostil. Exterae nationes y gentes, exterus hostis que también se presenta con valor de extranjero. 7. O externus como lo que es externo, foráneo. Extrinsecus accedens, adventitius, externi homines, y otras frases o extimus como los cielos extremos, el cosmos. Orbis coelestis extimus y a todo esto se le conjunta iterrae. Acepciones extática y científica editar. Con respecto a las definiciones de alien y extraterrestre, es necesario denotar que existe una diferencia entre sus definiciones. Extraterrestre, claramente, es una palabra creada para explicar en términos simples la procedencia de estos seres. En cambio, la palabra alien es latina y su significado es extranjero, extraño, ajeno o el / lo otro. Aquí coincide con la otra palabra de origen latino alter. Aunque en inglés, los estadounidenses utilizan la palabra alien para referirse a seres extraterrestres, no es el significado original y exclusivo de la palabra. Investigaciones del fenómeno. Actualmente se conceptualiza el fenómeno extraterrestre usando diferentes perspectivas, como un fenómeno del que no se tiene evidencia, pero que se puede manejar de manera rigurosa usando el método científico, astrobiología y ufología procientífica. Como un hecho que se acepta como real y del que simplemente se debe acumular evidencia para convencer a todos los no creyentes, ufología popular o comercial, llamada ufología científica. Como un fenómeno paranormal dentro del ocultismo, teoría menos aceptada por la ciencia ortodoxa y la mayoría de los ufólogos, ya que carece de objetividad científica. Los enfoques de la ufología científica son tan variados, como las opiniones de los que proponen las teorías. Sobra decir que dichos enfoques no gozan de ninguna aceptación científica, y solamente la astrobiología y la ufología procientífica se acercan a la noción de ciencia, sin llegar a ser aceptadas por completo en forma generalizada. En el contexto de la astrobiología, existen esfuerzos de investigación para intentar demostrar la presencia de vida en el cosmos, por ejemplo el llamado Proyecto SETI, dedicado a rastrear el espacio con radiotelescopios, a la espera de captar alguna señal no natural o mensaje proveniente de seres inteligentes. Según los escépticos y, a pesar de que mucha gente afirme supuestamente haberlos conocido o, incluso, ser uno de ellos, no existe en la actualidad ninguna prueba fiable que confirme la existencia de vida extraterrestre. Se sostiene que la mayoría de las pruebas aportadas son testimonios de supuestos avistamientos o datos, o fotografías, que no representan por sí mismas evidencia irrefutable. Con todo, un sector variable de la población, cambiante en función del país y la cultura, a lo largo del mundo, cree en la veracidad de las afirmaciones de muchos de los llamados testigos. Actualmente, se asocia la idea de extraterrestre con la del fenómeno ovni, pero no siempre ha sido así. Y aunque el avistamiento de extraños vehículos y fenómenos aéreos es quizás muy antiguo, véase Foo Fighters y aviones fantasma, su asociación con los extraterrestres es históricamente muy reciente.
Quizá el caso que llevó a asociar a los ovnis con los extraterrestres sea el caso de Kenneth Arnold, que afirmó haber avistado platillos voladores cerca del monte Rainier el 24 de junio de 1947, en el estado de Washington, Estados Unidos. Luego de hacer públicas sus afirmaciones, multitud de personas informaron haber sido testigo de avistamientos en los Estados Unidos, fenómeno que no ha cesado hasta el presente, y que se extiende a lo largo y ancho del planeta. Cabe notar que, en esa época, ya existía un rico folclore sobre extraterrestres, producto de la popularidad de obras como La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, la adaptación y emisión de esta por la radio a cargo de Orson Welles, algunas obras de Julio Verne, pero sobre todo, los pulps, en donde escritores luego célebres, vertían sus ideas sobre la vida en otros planetas, y sobre sus posibles atributos. En la ciencia ficción se usa con frecuencia el término alienígena, deformación del latín alien, que significa otro, para designar las formas de vida de origen extraterrestre, y son muy recurrentes como argumento narrativo, pues desde la época de los pulps los extraterrestres pueden servir para producir en el lector maravilla, asombro, o miedo, en ese entonces, niños, adolescentes, y adultos jóvenes, al poder imaginárseles atributos imposibles para los seres humanos. El cine pronto tomó dicha predilección literaria, transformándola en múltiples sagas de películas, todas las cuales ejemplifican distintas perspectivas sobre los extraterrestres, concomitantes con las distintas ideas de los diferentes autores literarios. Este uso del término es claramente antropocéntrico, ya que rara vez se aplica a los seres humanos nacidos fuera de la Tierra. Aun cuando los humanos invaden algún otro lugar del universo en la ficción, suelen seguir empleando el término para designar a los nativos del lugar. Es notorio el trato que le da la cultura estadounidense a la idea de extraterrestre, al que en inglés denominan alien, término que también se aplica a quien viene de afuera, inmigrantes. La palabra alien es un término legal dentro de las leyes de Estados Unidos para denotar a no ciudadanos del país. A partir de este concepto se crearon novelas consideradas políticamente correctas para hablar de inmigrantes dentro de los Estados Unidos, sin hacerlo de forma directa, a través de los extraterrestres. De hecho, es notorio que en algunas obras de autores de dicho país, la cultura descrita para los extraterrestres es sacada de alguna cultura terrestre real, o la imagen que los autores y la sociedad estadounidense se hacen de dicha cultura. Extraterrestres colectivistas donde la individualidad se sacrifica en pos del grupo, representaban veladamente al comunismo y su falta de individualismo. Actualmente, extraterrestres con culturas teocráticas fundamentalistas hacen paralelos con la percibida amenaza terrorista de los llamados grupos islámicos. Características asociadas a los extraterrestres. Varias razones propician que en la cultura popular se le asocie frecuentemente una representación humanoide a una forma extraterrestre inteligente, pese a que no haya razón científica para suponerla probable. Ejemplo de ello es que en el caso de las películas esta representación simplifica el proceso de vestuario y maquillaje necesario para la representación de uno de ellos. Además, el diseño basado en rasgos y expresiones humanas reconocibles favorece la estimulación de reacciones emocionales en el espectador. En este sentido, la reacción humana tiene similitudes con la que se experimenta ante los robots, en cuyo caso una mayor similitud física con el ser humano genera una mayor empatía, tal como demuestra la teoría del valle inexplicable. Es este sentido, a nivel psicológico es más fácil familiarizarse con un posible extraterrestre con características físicas reconocibles como brazos y piernas, dos ojos, una nariz y una boca, así también con aquel que posea un comportamiento reconocible tal como mostrar sus dientes en casos de enojo o realizar muecas en situaciones de sorpresa, e igualmente sea más fácil asociarlos inconscientemente como un ser inteligente, producto de la forma física similar a la nuestra que se les otorga popularmente. Igualmente destaca que mientras más sean descritos como seres semejantes a las características y apariencia humana, igualmente son descritos como seres más pacíficos y de características angelicales. En cambio, mientras más sean descritos como seres menos semejantes al ser humano, son además más descritos como seres belicosos, terroríficos, malignos, etc. Extraterrestres en la ufología. Durante el siglo XX se han incrementado anécdotas de extraños objetos en los cielos. Dichos testimonios aparecen en proporciones tales que se habla de oleadas de ovnis en lugares y fechas dispares. Esto, junto a la difusión de la ciencia, o la imagen de la ciencia, en la cultura popular, ha promovido en ciertos individuos la idea de que los extraterrestres son un fenómeno digno de estudio y de una disciplina propia.
Sin embargo, estos disienten de los que consideran a los extraterrestres como un fenómeno sobre el que no hay evidencia que no pueda ser refutada y que por lo tanto no puede haber una ciencia sobre dicho tema, y realmente se interesan más en las anécdotas de los testimonios de presuntos testigos y aceptan como una verdad que los ovnis son navíos tripulados por alienígenas. La opinión científica editar. Según la opinión de los exobiólogos y también de algunos astrónomos, sí es muy probable que la vida haya surgido en otros mundos. La razón de esta afirmación es que las leyes de la física y química son las mismas en todas partes. Los fenómenos que dieron origen a la vida en la Tierra, muchos consideran que pueden repetirse en otro lugar, en donde las condiciones se parezcan lo suficiente. Pero, debido a que no se dispone todavía de información sobre dichos lugares con condiciones similares, por ejemplo, planetas extrasolares similares a la Tierra, la pregunta sobre la existencia de vida extraterrestre permanece todavía sin una respuesta clara ni científicamente comprobada. Cabe notar que el reconocimiento de la ignorancia en este tema no es sinónimo de denegación. Y que tanto las opiniones a favor como en contra dentro de la comunidad de expertos, hasta la fecha, son opiniones informadas pero sin pruebas irrefutables que establezcan la verdad o falsedad de los hechos. También según la opinión de muchos investigadores, es imposible que la Tierra sea el único planeta con vida en un universo que está continuamente expandiéndose y en el que existen muchos trillones de planetas. Dicho estado de cosas no impide que existan fuertes críticas hacia la ufología, tanto epistemológicas como metodológicas y semánticas, que hacen que dicha disciplina se encuentre, por consenso general, entre las llamadas pseudociencias. Desde el punto de vista epistemológico, se le critica que habitualmente sus expertos hacen afirmaciones infalsificables, es decir, afirmaciones que no pueden rebatirse, por ejemplo, los ovnis vienen de humo. Desde el lado metodológico, se critica que solamente se limita a observar las reacciones de grupos humanos pero sin entender sus causas. Es decir, sin tomar en cuenta que dichas reacciones pueden provenir de fenómenos de histeria colectiva, errores de percepción, modas o bromas recurrentes. En el lado semántico, se considera como altamente dudoso que la Tierra sea tan visitada por extraterrestres, la Tierra sería la encrucijada del universo, afirmaba Arthur C. Clarke en broma, como parece serlo según la ufología. Considerando la extensión del cosmos, el esfuerzo necesario para viajar hasta la Tierra, y la posterior carencia de contacto hace que su presencia resulte un absurdo. La descripción de los supuestos testigos editar. Las especulaciones sobre el aspecto de los hipotéticos extraterrestres han sido muy numerosas durante todos los tiempos. Los numerosos supuestos testigos de distinto origen, religión y posición económica y social que aseguran haber tenido algún tipo de contacto, han descrito distintos tipos de seres, que podrían clasificarse en diversas tipologías. Si estos testimonios de gente que haya tenido contacto cercano con ellos son verdaderos, entonces los extraterrestres que vienen a la Tierra serían efectivamente distintas especies. La opinión de los ufólogos. Algunos ufólogos utilizan las hipótesis sobre la exobiología, y principalmente la descripción de los supuestos testigos, para indicar y clasificar a los hipotéticos visitantes según diferentes tipologías, de las cuales algunas creen que serían verdaderamente reales, mientras que otras se consideran falsos.